El doctor Julián Palacio nos acompaña en la tarde de hoy. Seguimos con este ciclo entonces en el que hablamos de contratos, de empleados, de empleadores, de la forma de terminar también estos contratos. Así que bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, en programas anteriores habíamos hablado de los tipos de contrato. Estas preguntas que vamos a hacer referentes a cuándo se debe terminar o cómo terminar un contrato laboral, ¿aplican para todo tipo de contrato o cada uno tiene su salvedad? Tienen salvedades, depende del tipo de contrato. Los contratos a término fijo tienen una forma, unas causales adicionales de dar por terminado el contrato y asimismo la indemnización se tasa distinto. ¿Cuándo se entiende que se da por terminado un contrato laboral? Bueno, en principio podemos decir que se entiende terminado un contrato laboral es cuando cesan la mayoría de obligaciones para ambas partes, ¿cierto? Y digo la mayoría, no todas. Claro, digo la mayoría porque recuerden que hay obligaciones postcontractuales. Por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, el empleador a solicitud del trabajador debe dar un certificado, está la liquidación de prestaciones sociales, toda esa clase de obligaciones que pueden venir después, pero en principio cesa la obligación principal del trabajador, que es ejecutar la actividad contratada, y la obligación principal del empleador, que es pagar los salarios. Cuando uno le terminan un contrato laboral o escucha que a alguien se lo terminan cercano, pues tiene varios mitos alrededor del tema de la terminación del contrato. Que si es ahí mismo, que si tiene que dar 30 días, que el preaviso. ¿Existen tipos de terminación de contrato laboral? Sí, en principio la terminación del contrato laboral se puede dar con o sin justa causa, ¿cierto? Y eso marca la diferencia a la hora de indemnización, con o sin justa causa. Y puede ser, ojo, la terminación puede ser con justa causa no solo del empleador, sino que también el trabajador puede renunciar con justa causa. ¿Y qué diferencia hay entre renunciar con justa causa o sin justa causa? La indemnización. La indemnización es diferente. La indemnización, porque cuando se renuncia con justa causa o se termina el contrato con justa causa, entendemos que hay un incumplimiento de contrato por una de las partes. Y el incumplimiento conlleva como consecuencia la sanción, que es la indemnización. Por ejemplo, si, vámonos al caso, yo trabajo en una empresa y en esa empresa no me pagan los 15 como deberían ser, sino que hay veces me embolatan la quincena hasta el 21, 22, 23. ¿Esa podría ser una causa? ¿O pues no necesariamente? Si vamos al estricto sentido de la norma, podría ser una justa causa, pues el empleador está cumpliendo una de sus obligaciones principales, que es pagar el salario, ¿cierto? Y no es lo mismo, y eso es relativo, porque no es lo mismo para una persona que tenga una solvencia económica, el que se le retrasen un par de días eventualmente en el pago de su salario, a una persona que vive, ¿cierto?, que vive de ese salario que se le están retrasando. Ahora, lo que pasa es que la justa causa me parece que es una línea delgada entre lo que a mí me parece bien y lo que al otro le puede parecer bien. ¿Qué determina esa justa causa? Claro, no, en el sentido de que hay una línea delgada, no, las terminaciones de contrato y las justas causas son objetivas. Ajá. ¿Dónde están? Están en la ley, o sea, estamos hablando del Código de Trabajo, están en el mismo contrato de trabajo o están en el reglamento de trabajo. Entonces, yo no puedo darle por terminado aduciendo una justa causa a un trabajador si no está establecido, por ejemplo, en el contrato laboral, en el reglamento o en la ley. Existen unas causales ya establecidas. ¿Cuáles son esas causales? Bueno, en general, porque son varias, para no enumerarlas todas, pero en general las causales establecidas en la ley laboral, Código Sustantivo del Trabajo, son, por ejemplo, la violencia contra el empleador o contra el trabajador. Depende de la parte en la que estemos. Por ejemplo, injurias graves, no solo contra él, sino contra su familia. El incumplimiento de las obligaciones que estén establecidas en la ley, en reglamentos, contratos y demás. Por ejemplo, haber adquirido ya la pensión. Ya cuando una persona adquiere la pensión como tal, se entiende que se da por terminado. Claro que últimamente están diciendo que no es porque él adquiere el derecho a pensión, sino porque efectivamente le empiecen a pagar la pensión, ¿cierto? Y existen otras causales, por ejemplo, como cometer un delito, dañar intencionalmente alguno de los bienes de la empresa. Esas son como básicamente en general, pero hay uno de los numerales de ese artículo que dice que el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones. ¿Dónde están las obligaciones y prohibiciones? Para ser concretos, están también en la ley, pero también puede establecer como faltas graves en mi reglamento interno de trabajo. Por eso es muy importante. El llegar con grados de alcohol, el llegar tarde. Incluso depende de la actividad económica que ejerza la empresa, porque hay empresas que se dedican a ciertos sectores donde, por ejemplo, las personas tienen que cumplir con ciertos requisitos sanitarios, tienen que estar usando guante a toda hora, tapabocas. Hay empresas donde prohíben el uso de la barba a ciertos trabajadores. Depende de a lo que se dedique la empresa, sin ser exagerados, pero unas obligaciones y unas prohibiciones
preestablecidas. Cuando a mí me llaman y de pronto me dicen, vea, es que le vamos a terminar el contrato por tal y por tal cosa, ¿yo tengo que presentar descargos o en qué casos si se dan los descargos dentro de esto? Claro, hay una confusión. La ley dice que cuando a un trabajador se le va a aplicar una sanción disciplinaria, debe ser escuchado en descargos. ¿Cuál es la finalidad? Protegerle el derecho a la defensa, ¿cierto? Y el debido proceso. Pero en este caso se ha establecido a través de sentencias que la terminación del contrato laboral no es una sanción disciplinaria. Por lo tanto, yo no tengo que llamar al trabajador a que rinda descargos, sino que simplemente es una decisión que basada en unas justas causas me da Pero derecho a tengo darle que continuidad al avisarlo antes, es decir, eso es como Preaviso. como en el colegio, primer aviso, segundo aviso, este es el chiste también, o el de la mulita, no, eso es con avisos o sin avisos. No lo sabemos el chiste. No. No, yo sí me lo sé, yo sí me lo sé. Bueno, entonces el tema es, cuando hablamos de preaviso, el preaviso aplica es para los contratos a término fijo, donde está la obligación para el empleador de avisar con 30 días mínimo de anticipación al trabajador próximo al vencimiento del contrato que no se le va a prorrogar el contrato. Ese es el preaviso. Si no le informa, se entiende prorrogado inmediatamente por el término inicial. Eso es lo que dice la norma. Para los contratos a término indefinido no existe el preaviso, porque el contrato se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Entonces yo simplemente le digo, el preaviso que puede ser decirle, vas a trabajar 15 días más y al finalizar el día 28 de este mes, inmediatamente... Pero le tengo que decir, ¿por qué lo estoy despidiendo? Sí, no se pueden alegar posteriormente causas distintas a las establecidas en esa terminación. O sea, a mí no Y me cuando pueden yo voy a echar sin terminar, decirme. el empleado tiene el derecho, yo estoy en la obligación de decirle por qué lo despido, simplemente, ¿sabes qué? No necesito más de tus servicios, muchas gracias. Claro, yo de hecho lo puedo hacer, decirle no necesito más de tus servicios, pero eso no es una justa causa, por lo tanto el trabajador me podrá demandar a solicitar una indemnización, que lo puedo hacer si yo como empleador digo definitivamente yo no me entendí con ese trabajador, no está cumpliendo ciertas cosas, pero tampoco está dentro de las justas causas, lo despido y lo indemnizo. Ah, ok. Lo despido y lo indemnizo, pero si yo voy a alegar una justa causa, debo establecer muy claro o el artículo violado, la disposición violada o el hecho o la conducta que llevó al incumplimiento del contrato. ¿A qué tengo derecho entonces si me despiden sin justa causa? ¿A qué tengo derecho, si me despiden sin justa causa, a una indemnización? Y también dependiendo del estado, porque si estamos hablando, por ejemplo, de personas que están en embarazo o están en discapacidad, la indemnización es superior. Pero hablemos en términos generales, ¿de quiénes? De las personas que trabajan comúnmente en el sector real. Yo despido una persona que tiene un contrato a término fijo y la indemnización será equivalente a los meses que faltaren por cumplir el contrato. ¿Cómo así? Tengo un contrato a término fijo de 1 año, ¿cierto? El salario son 1 millón de pesos mensuales, ¿cierto? Cuando yo lo despido, por ejemplo, a los 9 meses, todavía me están faltando 3 meses, ¿cierto? 3 meses para dar por terminado el contrato. Por lo tanto, la indemnización será equivalente a esos 3 meses faltantes. Pero aquí estamos hablando, doctor, perdón, de los contratos que son a término fijo o a término indefinido. Claro. A término Ahora, fijo. ¿cómo es a término indefinido? Esto será a término fijo, porque yo ya sé cuándo se acaba el término del contrato como tal. Okay. Entonces, lo que le quedare faltando, yo lo debo indemnizar. Mientras que en los contratos a término indefinido, lo que pasa es que se cancela de una forma distinta y es una tasa establecida en la ley. ¿Cómo es? Son 30 días por el primer año y 20 días por cada año siguiente que haya trabajado. Entonces, con el mismo trabajador que se gana 1 millón de pesos mensuales, el contrato es a término indefinido, lleva 8 meses trabajando, lo voy a despedir, la indemnización será de ¿cuánto? 1 millón de pesos, porque es el equivalente a un mes de salario. A un mes. Si lleva trabajando 10 años, entonces yo hago la cuenta de cuánto son 30 días de salario y cuántos días adicionales son por cada 20 días por cada año siguiente. O sea, 20 días por los otros 9 años. Muy 20 bien. días por el segundo año, 20 días por el tercero y así O sea, consecutivamente. 180 días. Exacto. Ajá, Muy bien. para Y en el decirlo así, caso, por en el ejemplo- caso de los contratos del sector público, que por lo general se manejan de manera diferente, Pero es que a veces es una prestación de servicios y por eso... pero no siempre es una prestación de servicios. Hay Algunos. veces en el sector público tienen diferentes formas de contratación. En el caso de terminación de contrato, ¿también tienen que decir la causa o simplemente pueden despedir? Ahí es más complejo, Olguita, porque en el sector público hay distintas modalidades de contratos. Entonces depende si eres empleado público, si eres trabajador oficial, si estás en un régimen específico o no. Hablemos de los trabajadores oficiales, que es la gran mayoría que está en este momento al servicio del sector público. Los trabajadores oficiales los cobija tal cual la legislación laboral, la común de la que estamos hablando. Sí. Ya los otros depende del régimen en el que estén.
¿cierto? Depende de la norma por la que sean cobijados. Incluso hay muchas empresas y muchas entidades donde se establece es dependiendo de los convenios o acuerdos colectivos si hay sindicato o no hay sindicato. Porque los sindicatos pueden llegar a un convenio donde efectivamente den derechos distintos. Pongámonos en este caso que es muy común. Resulta que hay una cooperativa a través de la cual se contratan los empleados, pero yo realizo mi trabajo en algún sitio en especial. Me terminan el contrato, ¿a quién debo demandar? ¿Al sitio donde trabajo o a la cooperativa que es la figura por la cual estaba yo contratada? Depende. Cuando estamos hablando de esa clase de tercerización, falta ver primero cuál es el objeto de la cooperativa y si cumple efectivamente con el objeto de la actividad que se está prestando. Y segundo, qué tanta diferencia hay entre lo que hace esa cooperativa y lo que hace la empresa que está contratando. Si hay una similitud entre las actividades que desarrolla la empresa y la que desarrollan las cooperativas, serán solidariamente responsables, que es la mala utilización que le están dando, por ejemplo, las empresas de servicios temporales, que se supone que son temporales, pero no, dejan a la persona contratada indefinidamente. Claro, ahí en ese caso podemos estar hablando de una solidaridad. Ajá, yo tengo la última pregunta y me refiero a las empleadas domésticas y las niñeras. Y es que ahí sí que es difícil, hay veces hacer la justa causa, no la justa causa. ¿Cómo se debe hacer la terminación de un contrato en el caso, por ejemplo, específico de las niñeras, que uno supone que hasta los 4 o 5 años que las niñas ya entran al colegio, hasta ahí es que trabajan con uno, ¿cierto? No, entonces en ese caso debes establecer en el contrato, por ejemplo, decimos, vamos a hacer un contrato a término fijo de 1 año y que se vaya prorrogando hasta que yo te necesite y después te aviso. Pero si lo haces indefinido, en ninguna parte se establece objetivamente que es hasta cierta época o no. Se entiende que son las mismas justas causas que están establecidas para el resto de cualquier trabajador. Muy bien. La única diferencia, por ejemplo, con las empleadas de servicios es que se presume el periodo de prueba. Entonces yo no lo tengo que dar por escrito y las puedo despedir. ¿Y de cuánto es el periodo de 15 días para las empleadas del servicio. Salvo que yo haga un contrato a término indefinido y pacte, por ejemplo, los 2 meses, que es el máximo, o un contrato a término fijo, que es el 20% del término del contrato sin exceder 2 meses. Esto está muy complejo y de verdad tiene muchas aristas positivas y negativas. Para eso uno simplemente tiene que asesorarse de las mejores personas, como es el caso del doctor Julián Palacio y todo su equipo de trabajo que están en Jiménez, Hernández y Palacio Abogados. La dirección, Olguita, es la carrera 34, número 78, en el barrio Provenza, en el Poblado. Ahí está en toda una esquinita y lo atienden a uno muy bien para todas las ramas del derecho. Si quiere llamar, está el teléfono, que es 266-7812. Cualquier pregunta a nivel laboral o para cualquier otra rama del derecho, penal, bueno, lo que necesiten. ¿Sí ¿Tiene o no? alguna duda legal? Llame a Jiménez. 266-7812, 266-7812. Todas las consultas obviamente tienen un costo, pero si son televidentes de las 3 gracias, siempre van a tener también privilegios y nos vamos a tratar bien. ¿Cierto, doctor Julián? Claro que sí, allá los vamos a estar esperando. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y también